Tensión y zozobra en Ecuador. Un nuevo sismo de 5.2 grados sacude al país. Rescatistas nacionales e internacionales trabajan arduamente y a contrarreloj en las zonas destruidas por el terremoto para encontrar a más sobrevivientes. Los detalles ya mismo desde Ecuador. Bomberos colombianos realizan dramático rescate de sobreviviente en Ecuador. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, cifra en más de 3.000 millones de dólares las pérdidas por el terremoto. Germán Arce, vallecaucano del Partido Conservador, es el nuevo ministro de Minas y Energía. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales revocó la licencia para la exploración de hidrocarburos en la Macarena. Alcaldía de Bogotá tiene listo decreto de pico y placa para vehículos de transporte especial como los que funcionan con aplicaciones tipo Uber y vehículos oficiales. 600.000 unidades de anticonceptivos y otros medicamentos falsos fueron incautados por la Policía Fiscal y Aduanera en Bogotá. Fuerte caída en el precio del dólar. Este martes la divisa cayó más de 83 pesos. Nacional no pudo con Huracán en Medellín, pero clasifica como el mejor. Yepes reemplaza a Pecoso en el Cali. Holanda inaugura la 29ª versión de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Al final de la misión los espero desde Corferias con los detalles de la apertura de esta nueva edición. Buenas noches. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. El sorprendente encuentro de hoy en un restaurante de Bogotá. 2. Revolcón en bienestar. 3. Hay políticos que hacen unas pilatunas. Ave María. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Un nuevo sismo sacudió esta noche a Ecuador, que intenta recuperarse de la tragedia en medio de la tensión y la zozobra. Nuestros compañeros de la cadena aliada Teleamazonas con todos los detalles de esta noticia. Andrea Samaniego, buenas noches. ¿Y cuál es la última información? Compañeras en Bogotá, muy buenas noches. Aquí en Ecuador continúa la búsqueda de sobrevivientes por el devastador terremoto que se sintió el sábado pasado aquí en Ecuador. Las autoridades continúan trabajando a pesar de las condiciones adversas en las que se encuentran las zonas de afectación. Según la Fiscalía General del Estado, la cifra de muertos sería de 499 personas. Es la cifra que nos han dado las autoridades en horas de la tarde, es el último reporte. Sin embargo, también cabe mencionar e informarles que hace poco se sintió una réplica de 5.4 en las zonas de afectación. Las autoridades ya están tomando control al respecto, pero nosotros les hemos preparado el siguiente video. Veamos. Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, esta réplica alcanzó los 5,2 grados en la escala de Richter. Es una de las más de 400 que se han registrado en el país desde el sismo del sábado, cuya magnitud fue de 7,8 grados. Este nuevo movimiento telúrico se llegó a sentir en Quito, la capital, que se encuentra a una considerable distancia de 160 kilómetros del epicentro del sismo. Las réplicas dificultan aún más las labores de rescate en Ecuador y reviven la pesadilla del sábado. Según el Instituto Geofísico, la parte positiva es que las réplicas deben ir disminuyendo con el paso del tiempo. En una carrera contra el reloj se encuentran centenares de rescatistas que mantienen sin descanso las labores de búsqueda de sobrevivientes del sismo más fuerte que ha golpeado a Ecuador en los últimos 40 años. A pesar de que ya se cumplieron las 72 horas, que según protocolos internacionales después de este tiempo es poco probable hallar personas con vida, los equipos de búsqueda no se dan por vencidos y su persistencia ha dado resultado, pues han hallado sobrevivientes. Estamos ayudando al personal de rescatistas, que son los especialistas. Estamos removiendo los escombros y ayudando a la gente a evacuar. Con maquinaria pesada remueven con mucha precaución las toneladas de escombros que bloquean el paso en calles y avenidas. Aquellos que lo perdieron todo solo piden no ser olvidados. No sé, es un caos, no podemos dormir adentro en la casa porque tenemos miedo que pase algo por los niños. No sé, quedamos asustados. En medio de la tragedia, el mundo sigue mostrando su apoyo al pueblo ecuatoriano con el envío de miles de toneladas de alimentos, frazadas, medicamentos y otros elementos de primera necesidad. El mandatario realizó un recorrido en helicóptero por las zonas devastadas, dio una voz de apoyo a los afectados a quienes escuchó sus pedidos y denuncias.
El mandatario se refirió a los costos de esta tragedia. Las pérdidas son multimillonarias. Yo calculo a grosso modo 2.000, 3.000 millones de dólares, 3 puntos de Producto Interno Bruto, y eso significa reconstrucción de años, ¿no? Y miles de millones en inversión. Las ciudades más golpeadas son Pedernales, Portoviejo y Manta en la provincia de Manabí, una de las 6 donde está declarado el estado de emergencia. Además, el estado de excepción para facilitar recursos para atender la emergencia se mantiene en todo el territorio. Es una lucha larga, así que a mantener la calma, a no desanimarnos y más unidos que nunca. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llamó en las últimas horas a su homólogo ecuatoriano, a quien prometió ayuda humanitaria, al tiempo que le ofreció apoyo para la reconstrucción del vecino país. Los dramáticos videos revelan el momento justo en que oficiales del Cuerpo de Bomberos de Bogotá escuchan en medio de los escombros los gritos de un hombre. Vamos a pasar la camilla. Con cuidado para que ninguna placa de concreto causara una tragedia, los rescatistas lograron sacar de la estructura del Hotel El Gato a Pablo Rafael Córdoba, quien trabajaba como administrador del lugar. La sonrisa del sobreviviente desencadenó aplausos de los ciudadanos ecuatorianos que presenciaron cómo su compatriota de 54 años prácticamente volvió a la vida. Pablo, ¿estaba solo o había venido con usted? Estamos felices, ese es el mejor pago que nosotros tenemos al venir a colaborar a una comunidad hermana. Como es común, los niños son los más vulnerables. 150.000 se encuentran afectados y es una prioridad protegerlos en estos momentos, donde los alimentos y el agua escasean. Las deficiencias sanitarias de los albergues para los desplazados agravan la situación, pues Ecuador es uno de los países donde el virus del Zika ha dejado su huella, registrando casi 70 casos confirmados. Es por eso que UNICEF, junto con la Organización Mundial de la Salud, han alertado que varias zonas costeras, como la provincia de Manabí, donde están Portoviejo y Pedernales, las ciudades más afectadas por el terremoto, son consideradas como puntos de acceso no solo para el Zika, sino para otras dolencias como chikungunya, dengue y malaria. La ayuda internacional ha sido vital en estas últimas horas después del terremoto que se registró en las costas ecuatorianas el sábado pasado. Según el canciller de nuestra nación, Guillaume Long, ha mencionado que son 800 rescatistas internacionales que llegaron a las zonas de afectación para ser parte del rescate de las víctimas por el terremoto. Son aproximadamente de 16 países que se han unido a darnos una mano en estos momentos complicados para el país. Este es nuestro reporte desde Ecuador. Soy Andrea Samaniego para CMI La Noticia. Ustedes continúan con más información. El economista vallecaucano Germán Arce es el nuevo ministro de Minas y Energía. Germán Arce es economista de la Universidad del Valle. Desde septiembre del año 2014 se desempeña como gerente del Fondo de Adaptación. Fue presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, participó como miembro de varias juntas directivas en el sector energético y es del Partido Conservador. Debe hacer una revisión y asegurar que el esquema financiero y de oferta garantice una adecuada provisión de energía y de gas. Debe llevar, y es la meta que se puso para el ministerio de aquí a que termine el año, llevar energía a por lo menos 170.000 familias en la zona nuevas de cobertura nueva. Según pudo conocer CMI, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, sugirió el nombre de Germán Arce para asumir el cargo de ministro de Minas. Ambos son del Partido Conservador. Otros nombres que estaban en la baraja para este ministerio eran Andrés Escobar, viceministro de Hacienda, Andrés Yabrudi, presidente de GESELCA, y Luis Fernando Castro, presidente de Bancoldex. El mandatario también anunció otros 2 nombramientos. La doctora Paula Gaviria será la nueva consejera de Derechos Humanos aquí en la presidencia, y la posición que ocupaba la doctora Paula Gaviria, que es la directora de la unidad de víctimas, va a ser ocupada por el exgobernador del Meta, Alan Jara. Pero ¿cuáles son los retos del nuevo ministro de Minas? El presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverri, y otros dirigentes del sector hablaron del tema.
El presidente de la petrolera señaló que entre los retos más importantes del nuevo ministro de Minas está la de mantener la producción por encima del 1.000.000 de barriles. Además tendrá que afrontar la dificultad en materia de precios, tanto en petróleo como en minerales. El problema del precio del petróleo y el precio de otros minerales como el carbón. Este es un momento muy difícil para el mundo minero energético porque los precios han caído, porque China está creciendo a menos ritmo. Por su lado, la agremiación que reúne los ingenieros petroleros sostiene que lo más importante es reactivar la exploración y trabajar en el aspecto laboral. Muy imperativo en estos momentos reactivar la exploración petrolera en el país. Yo creo que ese es el gran reto para la industria petrolera que tiene hoy el nuevo ministro de Minas y Energía. En cuanto al sector energético, el llamado es a no cometer los errores que casi nos llevan a un racionamiento. No tuvimos racionamiento y sin embargo hay que buscar cuáles fueron las deficiencias que se evidenciaron en este fenómeno del Niño. Ambos directivos reconocieron la labor de Germán Arce como funcionario público. Y el jefe del equipo negociador del gobierno para los diálogos con el ELN, Frank Perr, aseguró que la política petrolera no se va a negociar con ese grupo armado. Ante un auditorio de empresarios y agentes del mercado minero energético, el jefe del equipo negociador con el ELN dijo que en la agenda de diálogos pactada con este grupo armado no se contempla modificar la actual política del sector. Esa política no está en la mesa de negociación y por eso en el punto de transformaciones estamos hablando de planes y programas. Aquí tenemos el sistema económico, los planes de desarrollo, las políticas y luego planes y programas. Es el nivel al cual vamos a llegar a acuerdos en el punto de transformaciones. El alto funcionario dijo además que el ELN tiene una enorme deuda con el país, pues el daño ambiental a la nación es incalculable. La Autoridad de Licencias Ambientales revocó el permiso para la exploración petrolera en la Macarena. De acuerdo con el director de la ANLA, Fernando Iregui, la decisión de revocar la licencia para la exploración de hidrocarburos en la Macarena a la empresa Upecol obedece al concepto emitido por Cormacarena. No busca proteger, busca cumplir con las normas ambientales. O sea, la ANLA siempre, su misión, su función, de acuerdo con la Constitución, con la ley, es proteger el medio ambiente de impactos que se puedan generar por el desarrollo de proyectos como este específico que nos ocupa. Esta polémica licencia había generado malestar entre ciudadanos y autoridades locales que advertían de un severo impacto ambiental en la Macarena y Cañocristales. Que la licencia nunca llegó a estar ejecutoriada, no hubo ninguna intervención. Estábamos surtiendo, la licencia estaba surtiendo el trámite jurídico de ejecutoriedad, la licencia no había entrado. La empresa Upecol, que estaba a cargo del proyecto, tiene 10 días para presentar su recurso de reposición. La Alcaldía de Bogotá lista un decreto que extiende el pico y placa para vehículos de servicio especial, conocidos como de placa blanca. Con un polémico decreto, el distrito busca frenar el exponencial crecimiento de los vehículos de placas blancas en Bogotá, los mismos que operan con aplicaciones como Uber y que hoy en día no tienen control o restricción. El decreto establecerá pico y placa de 5:30 de la mañana a 9 de la noche para transporte especial. La rotación sería de lunes a sábado, de a 2 dígitos por día. El primer lunes aplicaría para los vehículos con placas terminadas en 1 y 2. La restricción no aplicará para vehículos escolares. Se calcula que dejarán de circular 30.000 carros cada día en la ciudad. El decreto también contempla pico y placa para carros oficiales de 6 de la mañana a 8:30 de la mañana y de 3 de la tarde a 7:30 de la noche. La multa en ambos casos será de 344.700 pesos. La policía desarticuló en Bogotá una banda dedicada al contrabando y a la adulteración de medicamentos. A las 600.000 unidades de anticonceptivos y otros medicamentos para el tratamiento de enfermedades terminales hallados por la Policía Fiscal y Aduanera en Bogotá se les había cambiado la fecha de expiración. Son vendidos en tiendas de barrios, algunos, o en algunas farmacias o droguerías pequeñas que se prestan para este tipo de ilícitos. Los fármacos fueron hallados entre fungicidas, detergentes y antibacteriales en centros comerciales en Bogotá y en Engativá y están avaluados en 1.000 millones de pesos. En los 6 operativos fueron capturadas 6 personas que junto a otras 4 deberán responder por los delitos de corrupción de alimentos, medicina y material profiláctico, favorecimiento al contrabando y enajenación ilegal de medicamentos.
En el 2015 la policía incautó más de 2.225 unidades de medicamentos con algún tipo de adulteración, avaluadas en 7.000 millones de pesos. En lo que va corrido de este año han incautado 618.000 de estas unidades, avaluadas en 1.600 millones de pesos. Uno de los cabecillas de la banda criminal Clan Úsuga, conocido como alias Tomás, fue detenido por la policía en Izmina, Chocó. En medio de la maleza, donde había construido un rústico escondite, fue encontrado por la policía Edgar Antonio Gutiérrez, alias Tomás, enviado recientemente al Chocó por alias Otoniel. Sabemos que está vinculado a todos los hechos delictivos relacionados con el clan Úsuga en la zona de Izmina, en el Chocó. Tiene que ver con minería, tiene que ver con narcotráfico, con extorsión. El tiroteo se prolongó durante varios minutos, en los que el delincuente intentó huir. Esta semana, alias Tomás había sido incluido por el gobierno en el listado de los 20 delincuentes más buscados. Y en Cuba, el expresidente Fidel Castro dio un mensaje de despedida al cierre del Congreso del Partido Comunista. Con un aspecto deportivo como es habitual en él, el antiguo mandatario se dirigió al hemiciclo con un tono casi de despedida. Pronto seré ya como todos los demás. A todos nos llegará nuestro turno. Estas fueron las declaraciones que marcaron la clausura del Congreso, el primero desde 2011. En esta cita también se reeligió al presidente Raúl Castro como el primer secretario del partido. Sin embargo, todo el protagonismo fue para Fidel. Tal vez sea de las últimas veces que hable en esta sala. El Congreso comenzó el sábado y apostó por el continuismo, sin cambios significativos en la cúpula del partido. Y nos vamos a Estados Unidos, en donde esta noche Donald Trump ganó las primarias de Nueva York. En el bando demócrata, Hillary Clinton resultó también vencedora. Donald Trump es del distrito de Queens, aquí en Nueva York. El magnate no disimuló a la hora de mostrar su entusiasmo y su emoción por haber votado por él mismo. La favorita de los demócratas, Hillary Clinton, votó en compañía de su esposo y expresidente Bill Clinton. So excited about both campaigning here in New York, voting here in New York, and I love New York, and this has been a joy during the last 2 weeks to be here all over the state. Bernie Sanders es el único rival de Clinton, mientras que John Kasich y Ted Cruz completan la lista de aspirantes republicanos. Y en otras noticias nacionales, por más de 4 horas, trabajadores del Hospital de Kennedy bloquearon la entrada a la institución exigiendo el pago de salarios atrasados. Según los manifestantes, que también bloquearon la avenida 1 de Mayo, cerca de 1.350 contratistas no reciben su salario desde hace más de un mes. El personal médico también denunció falta de insumos para prestar un buen servicio a los pacientes. El distrito anunció la cancelación de los sueldos a 900 trabajadores que están al día en los aportes a seguridad social. 8 de cada 10 colegios privados contratados para educar a los niños más pobres no alcanzaron ni el mínimo de calidad educativa. Así lo reveló la ministra Gina Parodi. 1 millón de niños de escasos recursos están estudiando en colegios privados contratados por las secretarías de educación local. Muchos se rajaron en calidad educativa. Casi un 80% de colegios por debajo del promedio nacional, pero le seguimos pagando. En Cali, el 34% de los colegios contratados no alcanzaron ni los mínimos de calidad requerido. Quedaron 73 colegios que hoy en día están sin contrato y que atienden aproximadamente 35.000 niños. Estos niños están siendo atendidos. La ministra denunció que varios colegios se rehúsan a dejar los contratos y están reteniendo ilegalmente los documentos de los estudiantes. El vicepresidente de Asuntos Corporativos de Pacific Exploration, Federico Restrepo, anunció que la compañía llegó a un acuerdo de reestructuración financiera con el fondo de inversiones canadiense Catalyst.
El fondo canadiense asumirá el pago de la deuda de Pacific que estaba en manos de los tenedores de bonos, la cual supera los $5.000 millones. Además, invertirá $500 millones y mantendrá $200 millones adicionales bajo reserva. Todas estas deudas que tenía la compañía, que ascendían a más de $5.000 millones, hoy en día pasan a convertirse en acciones de la compañía. Se les paga el 100% de lo que se tenga y nuestros empleados mantengan el trabajo. Las negociaciones arrojan dos resultados. Los inversionistas menores que se verán afectados por poseer acciones las cuales ya fueron deslistadas de la bolsa. Bueno, esa es la parte dolorosa del asunto, pues ante una emisión de acciones tan grande como la que hay para poder compensar el equity que le tenemos que entregar a nuestros deudores. A partir de la próxima semana iniciará un nuevo proceso en materia corporativa. El presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Tecnologías David Luna anunciaron la instalación de 1.000 conexiones Wi-Fi gratis en todo el país. El objetivo del gobierno es lograr de la mano con alcaldes y gobernadores 1.000 conexiones a Internet Wi-Fi gratis en 2018. La primera etapa contempla 64 puntos en las ciudades capitales y cabeceras municipales con recursos de la nación. 64 zonas Wi-Fi deben estar puestas en funcionamiento a más tardar en el mes de julio de este año. En la segunda etapa se instalarán 936 zonas Wi-Fi que serán cofinanciadas entre el gobierno y entidades territoriales. Plazas, parques, bibliotecas, zonas urbanas van a tener la posibilidad de que 24 horas durante 7 días a la semana haya servicio. La cobertura de cada punto será de un radio de 80 metros y podrá soportar hasta 1.000 usuarios conectados simultáneamente. El precio del dólar se desplomó, cayó 84 pesos. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se refirió a este movimiento. Este martes cayó 83 pesos el precio del dólar, cotizándose a 2.912 pesos en promedio como consecuencia de una reactivación en el petróleo. El gobierno considera que la disminución en la tasa de cambio significa menores presiones a la inflación. La inflación actual es pasajera, empieza a bajar en el segundo semestre y vuelve a quedar entre el 2 y el 4% en el 2017. Esta es la mejor noticia para todas las familias colombianas porque nuestra obsesión es proteger el ingreso de los hogares. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 2.912 pesos con 20 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.880 pesos y la venden en 2.920 pesos. Un euro cuesta 3.366 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 27 centavos. El azúcar se transó en 15,18 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $41 con 98 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.380 pesos. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,60% a 1.362 puntos. La acción de Concreto fue la que más subió con una valorización de 7,14% a 1.200 pesos. La acción de Preferencial Semargos fue la que más cayó con una pérdida de 0,92% a 10.720 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 29.000 millones de pesos. El diseñador Custodio Dalmau de la firma Custo Barcelona se encuentra en Bogotá y nosotros estuvimos con él. Los espero después de comerciales desde la apertura de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde Corferias, en donde hoy se dio inicio la 29ª versión de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, el espacio en donde los escritores, dramaturgos y artistas presentan sus novedades literarias. En esta edición, Holanda es el país invitado de honor, que llega con una delegación muy importante, encabezada por la Premio Nobel 2015 Svetlana Alexievich. Hoy el presidente Juan Manuel Santos, acompañado con los delegados de Holanda, hizo un recorrido por la feria. El auditorio de Corferias fue el escenario donde el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y su Alteza Real la Princesa Laurenti de los Países Bajos oficializaron la apertura de la edición número 29 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Durante este acto, la paz fue el tema que entrelazó ambas naciones. Holanda es el país invitado y como sorpresa, los asistentes podrán disfrutar de las principales novedades literarias y otros hitos de esta cultura que los hacen dignos representantes de las letras. La Feria del Libro es una celebración de la lectura y escritura. Los libros abren puertas a nuevos mundos, permiten pensar sin límites.
sobre quiénes somos, de dónde venimos y a dónde queremos ir. La feria abre sus puertas para el público desde mañana y estará abierta para todos hasta el 2 de mayo. Hoy estuvimos con Custodio Dalmau, el hombre detrás de la firma Custo Barcelona, quien hace 35 años comenzó a estampar grafismos en camisetas con su hermano, sin imaginar que ese sería el inicio de una de las firmas más reconocidas de España, una institución del color. ¿Qué dirías que es lo más transgresor que has hecho en el mundo de la moda? Bueno, yo te diría que tal vez aguantar 35 años aguantando por esta identidad, ¿no? Que parecía una identidad efímera cuando empezamos, parecía una tendencia, parecía que era algo que iba a durar un tiempo y bueno, pues hemos aguantado 35 años, ¿no? Una propuesta audaz fue la que a principios de los años 80 trajo Custo al mundo de la moda. Hoy es el referente de muchos creadores. Sus prendas son una fusión de grafismos, materiales y colores, y para él, una expresión de la individualidad. ¿A quién no te gustaría vestir? ¿Quién nunca quisieras que tuviese una prenda tuya puesta? Pues mira, yo te diría a las personas que la utilizan sin convencimiento, ¿no? Yo creo que tienes que vestirte entendiendo que es la expresión externa de tu personalidad. Custodio, como se llama en realidad, llegó a Bogotá para anunciar su participación en el Barranquilla Fashion Week, que se realizará el 3 y 4 de noviembre. Es otra noticia del mundo del entretenimiento. Esta fotografía recorriendo el Capitolio Nacional comprueba la llegada de Cindy Crawford a Bogotá. La reconocida modelo está en la ciudad para ser parte del lanzamiento oficial de la nueva colección de una importante marca de relojes de la cual ella es imagen hace 20 años. La celebridad de 50 años también compartió esta imagen donde muestra el kit de bienvenida con el que la recibió el hotel en el que se hospeda. Mañana la agenda de Crawford iniciará al mediodía con una rueda de prensa en el Centro Comercial Andino. En la noche, la modelo oficiará un cóctel privado en el Hotel de la Ópera y posteriormente presentará la colección de relojes que la trajo al país en el Teatro Faenza con una alfombra roja al mejor estilo de Hollywood. Cindy Crawford es reconocida por ser parte del llamado Grupo de las Supermodelos, crédito que comparte con Naomi Campbell y Claudia Schiffer. La firma de lencería Victoria's Secret se ha convertido en una plataforma para los grandes talentos del modelaje. Hoy presentaron a su nuevo ángel y paralelamente promocionan su más reciente colección. La nueva colección de Victoria's Secret Bralette, además de contar con una gran variedad de opciones de color y no tener relleno, fue lanzada por Taylor Hill, su nuevo angelito. Taylor Hill se convirtió en la modelo de Victoria's Secret más joven de la historia. Con sus 19 años y nacida en Colorado, es reconocida en el mundo entero por pasar de ser una chica nerd a una top model. En una reciente entrevista, la modelo aseguró que no tiene buenos recuerdos de su etapa escolar, pues nunca le gustó la escuela porque fue blanco de todo tipo de burlas por ser una nerd. Evidentemente, Taylor cambió y ahora es una de las mujeres más codiciadas del momento. Hoy me despido desde Corferias, en donde se dio inicio a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, deseándoles que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. El sorprendente encuentro de hoy en un restaurante de Bogotá. 2. Revolcón en bienestar. 3. Hay políticos que hacen unas pilatunas que, ¡Ave María! 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Hoy entró al restaurante La Brasserie, en el norte de Bogotá, la primera dama, María Clemencia de Santos, con Aida Frumansky, esposa del embajador de España, Alberto Frumansky, para almorzar. En otra mesa estaba Lina Moreno de Uribe, en compañía de una amiga. Al ver entrar a la esposa del presidente Santos, la doctora Lina se puso de pie y se dirigió a saludarla. Las dos se confundieron en estrecho abrazo y, por supuesto, beso en la mejilla, risas, simpatía y demás. Conversaron varios minutos. Antes de irse, se volvieron a despedir y dicen quienes estaban por ahí que quedaron en volverse a ver e incluso salir juntas de compras. Como dato anecdótico, Tutina había estado
en la mañana en el Club El Nogal, escuchando el testimonio de Immaculée Ilibagiza, sobreviviente del Holocausto en Ruanda, con el presidente Santos en el marco del foro Construyendo un futuro de reconciliación del canal Caracol. Acababa pues la primera dama de asistir a un foro sobre reconciliación. Está por comenzar lo que podría considerarse una nueva era en las relaciones entre Bienestar Familiar y las firmas que operan los contratos de seguridad alimentaria de la entidad. En 2 semanas, la directora de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, comenzará una ronda de reuniones con cada uno de los operadores de los contratos para notificarlos del nuevo esquema, el cual exige la entrega de la lista de proveedores de cada uno de los contratistas. Así, se hará un seguimiento más estricto a los alimentos y productos que ofrecen para el suministro de la alimentación de los menores. Pero además, en algunos casos, la veeduría sobre los contratos la podrán ejercer las propias comunidades que reciben los programas de atención familiar. En La Guajira, por ejemplo, delegados de las propias comunidades indígenas serán los encargados de vigilar el cumplimiento de los contratos. Para reforzar toda la estrategia, Bienestar Familiar pedirá el acompañamiento de la Fiscalía en todo el proceso. 3. Cuando un político hace pilatunas para afectar a sus contradictores, lo peor que le puede pasar es que lo descubran. Y eso es exactamente lo que se descubrió hoy a propósito de los informes del Espectador, según los cuales el alcalde Enrique Peñalosa no tiene ningún doctorado. Es evidente que esa denuncia le hizo daño a la imagen del alcalde, pero hoy se conoció una carta enviada desde París en la que los firmantes le piden explicaciones al alcalde Peñalosa por el supuesto doctorado. Cuando se habla de una carta de intelectuales enviada desde París, se piensa en autores como Le Clésion, Nobel de Literatura, o como Georges Peguet, o como Michel Foucault, o como el Nobel Patrick Modiano. ¿Saben quién es el promotor y primer firmante de la carta? Monsieur Gabriel Rojas, hijo de Jorge Rojas, quien fuera secretario de Integración Social de Gustavo Petro. ¡Qué lejos están los firmantes de los grandes ensayistas y escritores de la Francia de hoy! Total, Tin, Marín, Dedó, Pingüé, Cucaramácara, Títere fue. Él fue. Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con la representante a la Cámara, Angélica Lozano, ¿usted es partidario de que Colombia cambie su política antidrogas? Sí, 70%. No, 30%. Hasta aquí las noticias, nos vemos mañana en CMI y no se muevan que ya viene hashtag.